su altar. Bienvenidos, hoy viernes 10 de abril, ¿cómo avanza el tiempo, verdad? Viernes 10 de abril, bienvenidos todos a mi transmisión pues en vivo, vía online a través del Facebook. Gracias por estar viendo o mirándonos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo cordial en esta oportunidad a todo el pueblo cristiano, los amigos, a los vecinos, aún no cristianos, bienvenidos. Que Dios les bendiga. Para mí es un honor, es un placer de estar al frente de ustedes a través de las redes sociales. Gracias por escucharnos o los que están viéndonos. Dios les bendiga. Un saludo también especial a los hermanos de la Iglesia del Nazareno, por supuesto aquí en el centro poblado Limoncarro. Dios les bendiga, bienvenidos a cada uno de ustedes. Extraño su presencia, extraño poder abrazarles, poder saludarles, extraño pues tener una conversación juntos, todo eso se extraña. Entonces, bienvenidos todos. Para mí es un placer, un honor predicar la palabra que cambia y transforma las vidas de cada ser humano. Es un placer, un privilegio predicar la palabra de nuestro buen Dios. Palabra que cambia y transforma las vidas. Así testifican las personas que han conocido el mensaje de la palabra de Dios en todo el mundo. Hoy quiero presentarles un tema muy importante, un tema muy especial. El día de hoy, restaurar el altar de Dios. El tema que voy a compartir con ustedes es restaurar el altar de Dios. Entonces la palabra que hoy presentaré es cómo restaurar el altar de Dios. Usted me preguntará, pastor, pero ¿por qué hablar de levantar un altar para Dios en este tiempo o el día de hoy? Es un tiempo, creo, muy lindo, es un tiempo muy importante para fortalecer la vida de cada cristiano, para fortalecer las vidas de las familias, de las iglesias, en tiempos de temor, en tiempos de zozobra, en tiempos de angustia y en este tiempo que la gente llora y lloramos a nuestros seres queridos. Recordar que solo la palabra de Dios nos puede cambiar. Como siempre estoy diciendo todos estos días, el profeta Isaías nos hizo recordar estas palabras tan importantes para nosotros, para el día de hoy. No se olvide, es una palabra que cambia y transforma la vida. Es una palabra que nos va a dar fortaleza en nuestros corazones. Jesús fue molido por nuestros pecados. No te olvides que Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿verdad? Hace 2000 años allá en la cruz del Calvario, Él llevó aquel castigo para hoy tener paz y tener seguridad en Él. Y añade al último, dice el profeta, por cuya llaga hemos sido curados, por cuya llaga hemos sido sanados. Así que es una linda oportunidad en esta tarde presentar el mensaje de Dios. Pero antes quisiera dar las estadísticas, ¿verdad? Que cada día estamos viendo lo que está pasando con este coronavirus. ¿Verdad? El reporte para hoy día 10 de abril, nuestro Perú, el COVID-19, nuestro presidente nos dice que los casos confirmados con el coronavirus, 5.897. 5.897 son las personas que están contagiadas en nuestro Perú. Así que el mensaje siempre es el mismo, no salir de casa. Coronavirus, el último informe de coronavirus que hoy día dieron es de 169 personas fallecidas. Entonces, por favor, no salir de casas. El día de ayer fueron 138, han aumentado 31 víctimas para el día de hoy. Entonces, de ayer para hoy día, 31 personas más murieron, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Esas son las estadísticas que nos entrega
el gobierno a través de los medios de comunicación. Imagínate, entre ellos ya murió un médico. Entonces el mensaje es no salir de casa. Por favor, seamos prudentes, manejemos la templanza, manejemos el dominio propio en nosotros y evitemos salir de casa para evitar estos contagios, ¿verdad? Pero no todo son malas noticias. El gobierno nos dio la grata noticia, digamos así, que también dieron de alta ya a 1569 casos, 1569 personas, en otras palabras, ya fueron sanadas, ya fueron a su casita, ¿verdad? Tenemos hospitalizados en todo el territorio, en toda nuestra patria, 687 personas. 687 personas. Por eso la manera de evitar esto es no salir de casa. Entonces, pero ustedes notarán, a ver, atención los hombres. Son los hombres aquí en nuestra patria que están muriendo más que las mujeres. Son los hombres que están muriendo más que las mujeres, ¿verdad? Entonces debemos mantener el aislamiento, como han dicho nuestras autoridades, o aislamiento domiciliario, como usted lo llame. Es hasta el 26 de abril. El gobierno entonces está esforzando para que no se siga propagando el coronavirus en nuestra patria, en nuestro Perú. Entonces, lo único que nos recomiendan es el aislamiento obligatorio. Solo de esa manera, pues, evitaremos el COVID-19. Entonces, esta es una información para el pueblo cristiano, las personas que están. Entonces, el día de hoy yo quiero compartir es restaurar el altar de Dios. La cita bíblica que hoy tomado es Primera de Reyes, en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 18, del versículo del 30 al 32 en esta oportunidad que vamos a leer más adelante conforme vamos avanzando el sermón. El sermón de hoy es cómo levantar el altar de Dios. Primero, para iniciar este sermón, quisiera darles una definición, qué es restauración y qué es altar. Encontré dos definiciones que me gustaron en cuanto a definición de restauración y quisiera compartir con ustedes en esta tarde. La primera definición de restauración es modificar de una cosa para ponerlo en un estado o estimación que antes tenía, ¿verdad? Lo que se ha malogrado, volverlo a restaurar. Otra definición me encantó también, es volver a su intención de propósito original. Es volver a su intención de propósito original, lo que se malogró o dejó de funcionar, volver a restaurarlo a su estado normal de funcionamiento. Eso es lo que quiere decir la definición de restauración. La definición de altar es algo muy tremenda. También les voy a dar dos conceptos o dos ideas, dos definiciones de altar. El primero es un lugar donde se celebra ritos religiosos. Es un lugar donde se celebra ritos religiosos, ya sea sacrificios, ya sea ofrendas. Se necesita un profeta para restaurar el altar de Dios. Necesitamos un hombre de Dios que esté cerca de Dios, en el corazón de Dios, para que se pueda pues restaurar. Y la otra definición de altar es simplemente, dice, levantar un altar para Dios puede hacerlo cualquier persona que ha entregado su corazón a Dios. Solo una persona que ha entregado su vida a Jesús y ha aceptado a Él como Señor y Salvador de su vida y vive en santidad y vive en pureza y vive en comunión con Dios, puede levantar ese altar para Dios. ¿Sabía usted? Yo no sé cómo está su altar, yo no sé cómo está su vida, yo no sé cómo está viviendo con el Señor en cuanto a tu espiritualidad. Hoy necesitamos más que nunca a la iglesia en general. La iglesia en general, este es un mensaje de parte de Dios. Hay la iglesia en general para restaurar un verdadero altar para Dios. Yo creo que en este tiempo se ha arruinado esos altares y ya no hay altares para Dios, y debemos volver a ese altar, llorar delante de Dios, derramar nuestras lágrimas como Jesús lo hacía. Jesús nos dice la palabra en Hebreos que Jesús dice, clamaba al que lo podía librar de la muerte, y lo hacía, dice, con clamor, lo hacía con lágrimas. No te olvides, si Jesús tuvo que llorar con lágrimas, gemir, ¿y por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, con toda esta introducción, hoy quiero presentarles restaurando
el altar para Dios, restaurando un altar para Dios. En primer lugar, quisiera decirte, para restaurar el altar de Dios, tenemos que aprender a trabajar personalmente, o aprender a trabajar individualmente. Entonces, mira, el profeta Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La Biblia nos dice que el altar de Dios estaba arruinado por todo el pueblo de Israel. En todo el pueblo de Israel habían arruinado el altar de Dios. Versículo 30, y si usted tiene en su Biblia, Primera de Reyes, el capítulo 18, voy a leer el versículo 30. ¿Qué dice? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mira, dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces, la primera característica que yo encuentro en este versículo, el profeta llama a todos los presentes. Le hace un llamado, le hace una invitación a todos los que estaban presentes. Y él dijo: hoy cambiará su destino espiritual de todos. Hoy cambiará su destino de altar de todos, en otras palabras. Hoy vamos a volver al estado original, el altar de todos ustedes. En otras palabras, el profeta estaba diciéndolo: hoy vamos a adorar al Dios verdadero. Vamos a volver a hacer oraciones, pero al Dios verdadero, al Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Y la Biblia dice que todos se acercaron a Él. Algo interesante. Todo el pueblo presente se acercó a Él. Y la segunda característica que yo puedo notar aquí en esta lectura bíblica, dice la segunda característica: les enseñó personalmente a preparar el altar del sacrificio al único Dios verdadero. En esta característica me llama la atención, dice, les enseñó. Es que ellos se habían olvidado, ¿verdad?, de presentar un sacrificio al Dios verdadero, al Dios de Israel. Ya estaban acostumbrados a adorar a dioses paganos, se habían inclinado a la idolatría. Entonces el versículo 31 nos da otras características y dice: usó sus propias manos. Pero vamos a leer el versículo 31. La tercera característica dice que usó sus propias manos. Entonces el versículo 31 dice: tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual habían sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Algo interesante, mira, la cual había sido dada palabra de Jehová, que Israel será tu nombre. Ustedes saben que Israel significa príncipe, ¿verdad?, el que ha dejado el mundo para convertirse en príncipe de Dios. La cuarta característica que encuentro yo en este versículo es: usó materiales disponibles, los que estaban al alcance de sus manos. Él usó las piedras de ese lugar. Y yo quisiera que noten este lugar. Cogió, dice, 12 piedras, conforme a la palabra de Jehová y al número de las tribus de Israel. Es algo muy interesante. Él tomó, dice, 12 piedras, conforme a la palabra de Jehová, pero también conforme a las tribus de Israel. Entonces, la quinta característica que yo encuentro en este versículo es que el profeta señaló el lugar del altar. Y yo creo que yo y usted tenemos señalado un altar para Dios. Y ese altar debe ser todos los días. Yo no sé cómo está tu altar, pero en esta quinta característica dice que el profeta señaló el lugar del altar. Vamos a leer el versículo 32. Estamos en Primera de Reyes, el capítulo 18, y en esta oportunidad voy a leer el versículo 32. Y dice la palabra: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Note acá, edificó un altar, pero en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor de este altar, el cual cupieron 2 medidas de grano. Algo interesante, aquí hay varias características. Entonces, la sexta característica, note acá, con las piedras que él cogió con sus propias manos, restauró el altar verdadero de Dios de los cielos. De hecho, en otras palabras, con sus propias manos edificó este altar para Dios. Es algo tremendo. Por eso yo les decía que primero hay que trabajar personalmente con el altar. Y la séptima característica yo encuentro en estos versículos, esta característica es: cercó el altar. Pero la pregunta es: ¿para qué cercó el altar?
¿Para qué cerró el altar en otras palabras? Quiere decir que él cerró el altar de Dios al mundo natural, pero al mundo inmundo, al mundo de Satanás. ¿Verdad? Sabemos que Satanás tiene un reino espiritual que es inmundo. El reino de Dios es espiritual, pero es santo, es puro. Esa es la diferencia. Entonces mira, ¿y cómo lo cercó? Hizo una zanja alrededor del altar. Esta sería ya la octava característica. Hizo una zanja alrededor, donde cupieron 2 medidas de trigo. 2 medidas de trigo es símbolo de grano de semilla. Es algo muy interesante esta zanja alrededor. La semilla tiene que morir para dar nueva vida. No te olvides eso es un principio bíblico, un principio divino. Juan el capítulo 12, si me acompañas a tu Biblia, y el versículo 24. Juan el capítulo 12 y el versículo 24 nos dice: os aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo un solo grano. Pero si muere, dará fruto en abundancia. Es algo muy tremendo esto, mira. La semilla tiene que morir para dar nueva vida. Y aquí el texto está diciendo, si el grano de trigo cae a tierra, pero si no muere, queda solo. Pero si muere, dice que dará fruto en abundancia. Yo no sé cómo estás dando fruto delante de Dios. Yo no sé cómo está tu altar. Yo no he venido para juzgarte. Yo no estoy aquí para llamarte la atención. Estoy aquí predicándote la palabra. La octava característica que encuentro yo en los versículos que anteriormente estaba leyendo: Elías el profeta preparó el altar. No solo edificó, sino lo preparó. Vamos a leer el versículo 33. Entonces, en otras palabras, el profeta Elías no solo prepara el altar, sino que le devuelve su estado original, su estado de propósito, de la verdadera adoración a Dios. Dice el versículo 33. Estamos en Primera de Reyes, el capítulo 18 y el versículo 33. ¿Qué dice? Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Interesante, por eso dice preparó el holocausto. Qué tremendo. La novena característica que ahí encuentro dice, después que lo arregló, dice acomodó la leña. Es algo muy interesante. Elías iba paso por paso enseñando a todos los que estaban ahí. Le dijo: acérquense, aprendan, miren cómo se hace el altar al verdadero Dios. Después de poner la leña, dice la palabra que el profeta despedazó, por supuesto, en pedazos a la ofrenda. En este caso cortó al buey en pedazos, en palabras comunes que me entiendas, y lo puso sobre el altar. Es algo muy tremendo. Entonces Elías termina su trabajo personal. Por eso primero se empieza personalmente. Termina su trabajo personal de arreglar el altar para el Dios verdadero. En otras palabras, Elías arregló a su estado original de propósito, lo que Dios había indicado, lo que Dios había ordenado, lo que Dios había dado mandamiento. En este altar estaba el altar hacia Dios. En ese entonces el pueblo de Israel lo había prostituido. En otras palabras comunes, el pueblo de Dios lo había deteriorado, y habían deteriorado su vida espiritual, de todo el pueblo, de toda la nación, de toda la patria, de todo Israel. Mira, ellos hacían altares, pero altares ¿a quién? Al mismo demonio, a través de las imágenes, a través de la idolatría, a través de los dioses. En esta oportunidad era el dios Baal. Se habían prostituido al dios Baal, ofrecían sacrificios a los demonios a través de la idolatría. Ellos pensaban que Baal es Dios, se habían olvidado del verdadero Dios. Por eso el profeta Elías llegó para enseñarles cómo restaurar nuevamente el altar de Dios. La pregunta es, ¿qué estaba arruinado en la vida de Israel? Estaba arruinado el altar de Dios. Ya les dije, se habían prostituido, se habían deteriorado. Pero la pregunta para nosotros, para la iglesia, para los que somos parte de la iglesia, conformamos la iglesia del Señor, ¿qué está arruinado en tu vida espiritual?
¿Qué es lo que está arruinado? Yo no sé. ¿Qué se ha deteriorado? ¿Qué has prostituido? A veces algunos están jugando a la religioncita. A veces algunos están jugando, ¿verdad?, a ser los cristianitos. Y la vida espiritual no es así. ¿Te consagras tu vida al Señor o no te consagras? ¿Verdad? ¿Qué está mal en tu vida? ¿Qué está por reparar? ¿Qué estás por arreglar? Y tienes que hacerlo ahora, en este momento. Tú eres consciente cómo estás delante de Dios. Tú eres consciente cómo está tu altar delante de Dios. ¿Cómo está ese altar diario, del día a día, de tu comunión con Dios, de tu acercamiento a Dios? ¿Verdad? La gente se olvida de orar. El trabajo más fuerte de todo cristiano es orar. Cualquiera puede irse a trabajar 6, 8, 10 horas, pero qué difícil es orar. A veces 1 hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas mantenerse en comunión con Dios. Es muy difícil, muy difícil. La iglesia se ha conformado con llegar al templo, con llevar una Biblia, con orar 10, 15 minutos y piensa que estamos sirviendo a Dios. No, mis hermanos, hemos prostituido el altar de Dios. Israel se había prostituido, había dejado el verdadero altar de Dios. En otras palabras, había dejado al único Dios del universo, al único soberano, al que debían adorarle, al que debían presentarle una verdadera ofrenda con sus vidas. Israel totalmente lejos de Dios, prostituido de Dios espiritualmente. Elías recuerda que usó materiales que estaban al alcance, que estaban a su disposición. El único que le costó solo el trabajo, ¿verdad? Él usó sus manos para construir el altar de Dios. Dice que tomó 12 piedras del lugar, tomó leña necesaria y luego la ofrenda, que es el elemento básico para el sacrificio. Recuerda, tú puedes hoy mismo levantar el altar para Dios. Tú mismo puedes ser un altar para Dios. Restaura el altar hoy mismo. Preséntate tú como ofrenda básica delante de Dios, porque tú eres un sacrificio vivo. Tiene que morir algo de ti, algo tiene que morir diariamente, ¿verdad? Yo no sé, las obras de la carne, ¿qué es lo que te ha alejado de Dios? Tú sabes. Vamos a la Biblia, por favor, a Romanos el capítulo 12. Quisiera leer el versículo 1 y 2 en esta tarde. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es tiempo que restaures el altar para Dios, tú presentándote como ofrenda, ¿verdad?, delante de Él, como un sacrificio. Para que haya sacrificio había que haber muerte en Israel, tenía que presentar un sustituto. Entonces ahora tú mismo preséntate delante de Dios como esa ofrenda viva, ¿verdad? Entonces, he terminado la primera parte, quisiera hablar la segunda parte de este sermón. Segunda parte, si en primer lugar dice que trabajó personalmente, en segundo lugar, Elías trabajó en equipo, comprometió a los demás. Muchas veces la iglesia no está trabajando en equipo, muchas veces somos individualistas. La individualidad sirve para levantar el altar de Dios, sí, pero luego hay que trabajar en equipo. Veamos, Elías comprometió a todo el pueblo. ¿Recuerdan cuando dijo: acercaos a mí? La gente se acercó. Voy a recordarles el versículo 30. Recuerda, ¿verdad? El versículo 30 de Primera de Reyes 18 dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Estaban mirando cómo se edifica el altar para Dios, cómo se hace el sacrificio para Dios. Se acercó. Entonces, luego de terminar Elías el altar de Dios, les ordena traer agua. Mira qué lindo, el agua es el símbolo del Espíritu Santo. Y si tienes a Jesús como Señor y Salvador, el agua simboliza cuando estás en la presencia de Dios. El Espíritu tiene que bautizarte, tiene que tocarte, tiene que hacer algo por ti. Mira lo que dice el versículo 34. Entonces el pueblo de Israel tuvo que mojar la ofrenda y ellos tenían que trabajar en equipo. El profeta trabajó y después ordena, versículo 34, Primera Reyes 18:34, y dijo: llenad
4 cántaros de agua y derramadle sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Versículo 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja. También se había llenado, ¿qué dice? La zanja. Algo muy interesante. También se había llenado la zanja. Entonces aquí note. 4 cántaros, 4 vasijas. En cada cántaro nos dicen los expertos que cabía más o menos 18 a 20 litros de agua. Imagínate, eran 4 cántaros, tú multiplícalo ahí en la casa. Y lo hicieron, dice, por 3 veces. Lo hicieron por 3 veces, de tal manera que el agua corría alrededor del altar. El agua era que se derramaba de la ofrenda, se llenó las zancas, llenando la zanja de su alrededor. Observe aquí con mucha atención, por favor, mucha atención acá. El altar y todos los elementos ya en el altar estaban totalmente mojados, empapados de agua. Entonces, aquí podemos notar una característica. Prender fuego, cuando algo está mojado, es difícil que prenda. Cuando está totalmente mojado con agua, difícil de prender fuego. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer un milagro. A eso podemos llamarlo un milagro sobrenatural. Un milagro natural va a ocurrir en tu vida cuando tú estás en la presencia de Dios y buscas la presencia del Espíritu Santo. La gente en este tiempo tiene temor, tiene zozobra, tiene miedo a este COVID-19. Pero busca a Dios, levante el verdadero altar de Dios. Dios muestra su gloria. ¿A quién va a mostrar su gloria a Dios? A sus hijos, a los que son hombres y mujeres de altar. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de este COVID-19 o coronavirus, no tocará, dice, tu altar, o sea, no te matará. En otras palabras, recuerda que significa altar, es restaurar o volverlo a su estado natural. Si el COVID-19 te tocara, entonces Dios restaurará por amor ese altar que has levantado. Mira lo que dice el Salmo 91, voy a leer unos versículos, dice el 5 y el 6. No temerás del temor nocturno. En otra Biblia dice, no temerás del espanto, ¿verdad? No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 11, ¿verdad? Entonces, si tú has puesto tu confianza en Dios, tu seguridad en Dios, tu fe está fundada en Dios, estás levantando un altar para Dios, dice el versículo 11 del Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Qué lindo, en todos sus caminos. Vuelvo al versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sabes cuándo Dios no va a tocar tu morada? Cuando la plaga se va a ir, te ofrece restaurarte. En otra versión dice, yo estaré contigo en angustia, te libraré, te daré mi salvación. Entonces es cuando tú lo has puesto a Dios, que Él sea tu escudo, que Él sea tu castillo, que Él sea tu protector. Habrá alguien que está viéndome, que está escuchándome, que crea a Dios. Habrá alguien que provoque la gloria de Dios, como lo hizo Elías. Serás tú, provocarás la gloria de Dios como lo hizo Elías. Elías dice que era un hombre que hacía caer fuego del cielo. El Espíritu Santo que estaba en Elías también está en ti. Y dice hoy el Espíritu Santo está con nosotros todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo que Dios ha enviado es el mismo, es la misma presencia que estuvo en el profeta Elías. Está el Espíritu Santo en su iglesia moviéndose. Lo que Dios quiere es corazones agradecidos que levanten altares. ¿Serás tú el que hagas bajar la presencia de Dios? ¿Serás tú el que estás en el altar para que la presencia de Dios se haga realidad en tu vida? Elías provocó la presencia de Dios. Elías vio la gloria de Dios bajar. Es algo muy maravilloso esta palabra. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18,
18, versículo 35. ¿Qué dice el versículo 35? De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado la zanja. Yo te pregunto, ¿has levantado un cerco para tu familia? ¿Has levantado un cerco a través de la oración? Corre como agua el Espíritu Santo y alcanzará a tu familia, no solo a ti. Entonces quiero presentarte el tercer punto y último del sermón. El tercer punto del sermón es que Elías aprendió a trabajar por fe. Primero trabajó personalmente, luego trabajó en equipo, ¿verdad? Lo hizo que echen agua, y ahora tenemos tanto profeta como iglesia, tanto pastor como iglesia, tenemos que aprender a trabajar por fe. Llegó la hora de ofrecer el sacrificio, llegó la hora de ofrecer el holocausto. Versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mira qué lindo, el altar estaba listo. Era un mandato de Dios de arreglar el altar para que el pueblo volviera a la oración verdadera. Entonces, si tú estás seguro que Dios te llamó, estás seguro que estás en el correcto, entonces Dios oirá tu oración, Dios oirá tu clamor, porque tú estás siendo un hombre, una mujer de altar, o tú eres un hombre, una mujer que estás en la presencia de Dios. Y si no estás, hoy mismo levanta un altar para Dios. Elías se acercó, mira, el profeta Elías se acercó, él estaba seguro a quién servía, él estaba seguro a quién estaba entregándolo su vida, él estaba seguro que Dios era el único, el verdadero, al quien debe adorarse con fervor, con pasión. Hizo una oración pequeña, pero cuando digo pequeña, lo hizo una oración profunda de corazón. Cuando tú estás en la presencia de Dios, tan solamente puedes hacer oraciones pequeñas, como lo hizo, ¿sabes qué? Elías, y lo hicieron los otros profetas. Elías aquí no lo vemos gritando, Elías no lo vemos aquí golpeándose el pecho, Elías no lo vemos aquí levantando su voz en una forma desesperada. Simplemente dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, sea hoy manifiesto tu nombre, que tú eres Dios. Esa fuera su oración, pequeña, sensible, ¿verdad? Y después dice: y tú eres mi Dios, y yo sé que soy tu siervo, y que yo soy tu siervo. Qué lindo, ¿verdad? Tú eres mi Dios, y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Qué bonito. Dios nos mandó orar por la humanidad, Dios nos mandó orar por las autoridades, Dios nos mandó orar por las familias, Dios nos mandó a hacer altares a la iglesia, y quizás la iglesia se ha olvidado de tus altares. Mira lo que dice 1 Reyes 18:37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué lindo que Dios mismo hace volver el corazón de ellos al Dios. Oh, gloria a Dios. ¿No será lo que está sucediendo? Respóndeme, oh Jehová, respóndeme. Es algo muy interesante para que conozcan este día el pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves el corazón del hombre. Aleluya, alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Solo Dios puede hacer volver el corazón del hombre hacia Dios. Dios escucha la oración de sus siervos, Dios escucha la oración de su pueblo, pero cuando lo hacemos con fervor, cuando lo hacemos con ahínco, cuando lo hacemos en humildad, cuando nos hincamos delante de Dios. Y la Biblia nos dice: y de repente cayó fuego del cielo, y de repente cayó fuego del cielo. Dice el versículo 38 de primera libro de Reyes: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué tremendo! Fuego de Jehová cayó a ese lugar. Nadie le prendió por la oración de Elías.
Y fue un fuego visible. Todo el pueblo presente vio cómo se consumió el holocausto, vio cómo se consumió la leña, vio cómo se consumió las piedras, vio cómo se consumió el polvo y vio cómo se consumió el agua, porque dice, lamió el agua que estaba en la zanja. Eso merece un gloria a Dios. Eso puede hacer solo el Dios del cielo, a quien servimos, a quien amamos de todo corazón. Eso lo puede hacer solo Dios. Todo el pueblo dice que se postró. Eso es aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Todo el pueblo desde entonces se postró. Iglesia amada, es tiempo de postrarnos delante de Dios, y Dios responderá con su Espíritu Santo, y Dios responderá con fuego. Delante del único Dios verdadero de Israel tenemos que postrarnos. Dice el versículo 39, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Está entre signos de admiración. Sea que el pueblo tuvo una garganta para gritar que Jehová es Dios. ¿Qué harás tú con el único Dios verdadero? Aquel que envió a su Hijo a morir por ti, a morir por mí, ¿verdad? Lo harás el Señor de tu vida, lo aceptarás a Él como Señor y Salvador. Iglesia amada, te reconciliarás con Él, volverás a Él, volverás a levantar el altar de Dios. Que el fuego del Espíritu Santo venga y no tengamos tanto temor. El profeta estaba seguro, muy seguro, estaba confiado, muy confiado. Él no dijo quizás se hará, él no dijo quizás o será, no, él estaba tan confiado, él no dudó ni un segundo. Él sabía quién es Dios. Él dijo, sea manifiesto ahora, sea manifiesto ahora tu poder, tu gloria, aleluya. Él dijo, tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Tendremos la misma confianza de decir, tú eres mi Dios a quien yo te sirvo. Tú eres mi Dios, yo soy tu siervo. Yo no sé, está siendo un verdadero siervo de Dios, obediente a la palabra. Una cosa es tener fe, otra cosa es obedecer la palabra, ¿verdad? Mateo 28, el capítulo 28 y el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló, por supuesto, a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Dios tiene potestad en el cielo y aquí en la tierra. Y a su iglesia lo ha delegado autoridad, lo ha delegado poder. Si la iglesia se levantara como un solo hombre, en una misma necesidad, y oráramos y clamáramos al verdadero Dios, este Dios responderá con fuego del cielo. Dice el versículo 40. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Muy bien, mira, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Es algo muy tremendo. Hoy en día el arroyo de Sison debe fluir, pero debe fluir la presencia del Espíritu Santo en las bocas de cada cristiano. Ha llegado la hora de ofrecer sacrificio al verdadero Dios del cielo. Ha llegado la hora de presentarnos delante de Él, como dice Romanos 12, verdad 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Mira lo que dice el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Oh Dios mío, tenemos que volver al Dios del cielo. Quisiera concluir ya este momento diciéndote, este sermón diciéndote, Dios responde la oración del que clama, del que se humilla, del que viene con mucha pasión a buscarlo a Dios del cielo. Dios responde la oración y responde con el fuego del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho, ¿habrá alguien que provoque ese fuego de Dios? ¿Habrá alguien que provoque esa gloria de Dios? Yo creo que serás tú. Empieza hoy levantar un altar para Dios. Dios responde, te decía, con fuego. Yo reconozco, ¿verdad? Reconozco cómo Dios hace las cosas, pero yo no conozco cómo estás tú delante de Dios. Yo no conozco si tú estás levantando un altar de Dios poderoso.
Yo no conozco cómo estás delante de Él. Yo no sé si has levantado un altar o de repente te has enfriado, no estás orando, te has convertido en un religioso más. Pero sí conozco quién es Dios. Por eso te digo, Dios responde con fuego. No solo respondió a Elías. Dice la palabra que Elías fue un hombre como nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras, pero un hombre que tenía pasión por Dios. Hoy es tu oportunidad, hoy es tu momento. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Clama por ti, clama por tu familia. ¿Por qué no clamar por sanidad, por liberación, por las naciones del mundo? ¿Verdad? Hoy creo que la historia está sufriendo algo grande, catastrófico, pero hoy es el tiempo que la iglesia responda. Tenemos que pedir sanidad, ¿verdad? Yo no sé cuál será tu dolencia, pero la dolencia del mundo debe ser también la dolencia nuestra. Hoy no se puede llorar a nuestros seres queridos. Hoy no lo podemos enterrar si muere un ser querido. De frente lo llevan a un crematorio o de repente lo queman en una fosa común, no se sabe, dependiendo en qué país estemos. Pero estamos viviendo tiempos de zozobra. En medio de esta angustia, en medio de ese dolor, hay un de repente del cielo, hay un fuego que cae sobre la vida de cada persona por el clamor de su iglesia, porque nosotros clamamos en el nombre precioso de Jesús. Y Él dijo, yo no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días de mi vida. No somos un pueblo huérfano, somos un pueblo del Espíritu. Yo no sé cómo estás delante de Dios, ni sé a quién has levantado altar. Quiero terminar esta tarde haciendo una oración. Debemos clamar, ¿sabes qué? Por nosotros mismos, por nuestra iglesia, por nuestras familias, clamar por nuestros médicos. Y a propósito, en Perú ya murió un médico, la cosa no es tan fácil. Ya tenemos 169 muertos. Así que clamemos, nos vienen cosas difíciles para la patria y la iglesia está llamada a clamar. Así que hoy vamos a decirle, Señor, estamos delante de usted, responda con fuego, así como lo hiciste con Elías. Así que podemos decir, Dios Todopoderoso, Dios infinitamente misericordioso, venimos a pedirte, Señor, que tengas misericordia. Y tengas misericordia de nosotros y que volvamos a levantar altares y esos altares que haya lágrimas, haya clamor. Señor, nosotros somos tus siervos y tú responderás con fuego. Cubre, Dios mío, a tu iglesia, cubre a tus hijos, papito lindo. Sabemos que también ha habido muchas bajas de pastores y hermanos por no obedecer lo que nuestras autoridades están diciendo. La Biblia dice que hay que ser prudentes. La Biblia dice que usar la templanza. Bendito Dios, ayúdanos a usar el fruto de tu Espíritu Santo, que nuestras vidas estén consagradas, que estén, Señor, levantando altares, siendo sacrificio vivo, santo y agradable. Bendito Dios, te doy gracias por tu misericordia, porque tus juicios son justos para todos. Yo sé, bendito Dios, que el ser humano va a morir un día. Si tú has determinado, Señor, morir en este año, no pasaremos. Pero bendito Dios, de que la iglesia debe orar y clamar, debe hacerlo urgente. Debemos de clamar, ¿sabes qué? Por nuestro sistema de salud. Allí nuestros doctores, nuestras enfermeras y de todos los que están involucrados en el trabajo. Que Dios les proteja, el Dios del cielo, que derrame su Espíritu Santo. Eso es lo que debe hacer la iglesia, levantar una protección contra nuestras autoridades de salud, y no solo con ellas, con nuestros militares, con nuestra policía. Dios de poder, también vemos que policías se han muerto también, Padre. Vemos que esta enfermedad no escoge ni a grandes ni a pequeños. Señor, Él lleva, Señor, de toda clase. Él no está mirando, Señor, la raza, ni la lengua, ni el estatus social. Simplemente llega y toca el cuerpo, Padre. Ten misericordia, bendito Dios. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Como diría, papito lindo, tu palabra, perdona nuestros pecados, perdona
perdona nuestras iniquidades. Señor, esta enfermedad de COVID-19 ha venido para arrasar a mucha gente y hasta en todas las naciones de la tierra, y te pedimos misericordia por todas las naciones de la tierra, papito lindo. Te pedimos misericordia por nuestra nación. Nos humillamos, oramos, Dios mío, por la iglesia, que levante tus altares. Muchas veces los altares de Dios han estado arruinados. Hoy estamos en Semana Santa, bendito Dios. Quizás nuestros templos estuvieran llenos, quizás nuestros templos estuvieran, Señor, abarrotados, porque en este tiempo la gente se vuelve más generosa, más religiosa, pero no cambia su corazón. Lo que quiere Dios, que levantemos altares para clamar y pedir con todo nuestro corazón. Oh bendito Dios, hemos hecho a veces nuestras propias leyes, nuestras propias reglas. Nos hemos olvidado, Dios mío, de tus mandamientos y de tus leyes. Tú conoces el corazón de cada ser humano para dar, dice, conforme a sus obras y conforme a lo que haya hecho en la tierra. Pero bendito Dios, mientras llegue ese día te pedimos misericordia. Señor, ayúdanos, perdónanos. Te pedimos en el nombre de Jesús, perdónanos, Padre Celestial, por las iniquidades de nuestros pueblos, por la idolatría, por tantas maldades que ha hecho nuestro pueblo en todo este planeta Tierra. Te pedimos perdón, Señor, porque el mundo ha hecho abominaciones. El mundo, bendito Dios, está delante de tus ojos, delante de la óptica tuya. Nadie se puede escapar. Señor, las naciones enteras se han corrompido, han pecado con la idolatría. Dios, perdona el pecado de la idolatría. En toda la tierra hay idolatría, papito lindo. En toda la tierra se han levantado adoradores de Baales, Señor, hoy conocido con otros nombres, que eso ha hecho violentar, Dios mío, Señor, el pecado delante de usted. Oh bendito Dios, gracias te doy. Hemos no solo la tierra pecado con idolatría, la tierra se ha llenado de hechicería, se ha llenado de maldad. El diablo, Señor, ha tocado a mentes, a corazones, les ha cegado, papito lindo, y esto los ha llevado a una inmoralidad sexual que está, Señor, en boga en este tiempo. Ten misericordia, te pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Por favor, Señor, solicitamos sanidad para todos los habitantes de la tierra, una protección divina. Señor, tú tendrás misericordia del que tienes misericordia, pero la iglesia debe clamar por amor, Señor, a tu Hijo amado. Tú has muerto allí en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Tú no has cambiado, dice, Señor, tu palabra en Malaquías 3:6, tú sigues siendo el mismo. Por eso todavía no hemos sido consumidos. La iglesia está con un propósito, y el propósito más grande de la iglesia es orar para que la gloria, el poder del Espíritu Santo baje, papito lindo. Por favor, solicitamos sanidad para los habitantes de la tierra, por amor a ti mismo, Dios. Nosotros, Señor, nos humillamos delante de ti. Oh Señor, perdona los pecados de tu iglesia amada, comprada con tu sangre. Lo componemos personas compradas con tu sangre. Tú has dado tu vida, papá, a precio de tu sangre somos. Clamamos, Señor, por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros adultos. Oh, vemos, Dios mío, cómo la humanidad se está muriendo. Entre ellos, Dios mío, aquí en nuestra patria, Señor, los que mueren son más hombres. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, salva, sana nuestra tierra, sana nuestro mundo, sana este mundo pecador, papito lindo, que la tierra también está clamando por redención, papito lindo. Oh Espíritu Santo, líbranos de tu temor, líbranos de este pánico, líbranos de esta peste destructora, Padre, líbranos, te lo pedimos cuando viene la saeta de día, Señor, líbranos cuando viene la saeta de noche, líbranos de este lloro, líbranos de este sufrimiento. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Libra, Padre, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, Padre. Oro por los que están, Señor, viendo o escuchando este programa. Dios bendiga sus vidas, siga orando, siga clamando, siga levantando altares para Dios, en el nombre poderoso de Jesús.